Hola chicos de octavo, ¿cómo están? Otra vez con ustedes, su profesora Marta. Vamos a hablar del día que cambió toda la historia de Francia, el día que determinó el fin de la era moderna y el comienzo de la edad contemporánea, la Revolución Francesa, que comienza entonces con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, día de fiesta nacional en Francia, ¿no? Lo que para nosotros es el 20 de julio o el 7 de agosto, para ellos es el 14 de julio. ¿Qué fue lo que pasó ese día y por qué este día cambió la historia en dos? Eso es lo que vamos a ver. Y para eso entonces voy a irles mostrando al tiempo estas diapositivas y a la par vamos a ir viendo fragmentos de esta película sobre la toma de la Bastilla mientras yo voy relatando los acontecimientos más importantes. Entonces permítanme, voy a reducir un poco acá esto para que ustedes puedan ir viendo. Obviamente le quité el sonido, después ustedes lo pueden ver con sonido, les coloco el enlace para que vean entonces ya en detalle los hechos. Yo lo voy a ir adelantando de acuerdo a lo que voy explicándoles. Entonces, ese día, pues ya la situación en Francia venía en un proceso de escalada. Recordemos, antes de seguir, que Francia en ese momento estaba en una convocatoria, digámoslo así, que había hecho el rey, perdón, Luis XVI, casado con María Antonieta, ¿no? Ellos habían convocado, bueno, él había convocado a representantes de las clases sociales y de todas las provincias de Francia, lo reunieron ahí en el Palacio de Versalles, en lo que él llamó la reunión de los Estados Generales, donde se buscaba sacar al país de la crisis de la que ya hablamos en las sesiones anteriores sobre todas las causas que llevaron a esta crisis en Francia y que se manifestaron sobre todo en una crisis económica, ¿no? La gente estaba pasando por hambre, por necesidades, el precio del pan estaba altísimo, había gran desempleo, miseria, etcétera. Entonces, todo esto estaba creciendo, ese descontento popular. Y pues ellos estaban allí reunidos en Versalles. Versalles es una locación que queda más o menos de lejos como la distancia entre Bogotá y Soacha, ¿no? O sea, realmente es muy cerca. Y allí era donde estaba el Palacio del Rey, que ustedes ya lo conocen porque vimos ese recorrido virtual que hicimos por el Palacio. Entonces, allí estaban los delegados y estaban el rey, todos tranquilos, sin saber lo que estaba pasando en ese momento en París. En París llegó la noticia de que el rey había destituido al ministro de Finanzas del rey, que se llamaba Jacques Necker. Este señor era muy querido por el pueblo porque él era consciente del hambre y de las necesidades de la gente y estaba en desacuerdo con seguir aumentando los impuestos para los pobres. Entonces, esto hacía que la gente le tuviera mucho cariño y porque además él fue el de los que intentó como sanear las finanzas del reino. Ustedes saben que tenían una deuda grandísima, que estaban muy mal económicamente. Entonces, cuando se enteraron que habían destituido a Necker, pues esto molestó mucho a la gente allí en Francia, más todo el descontento que ya había. Es ahí entonces cuando aparece este otro personaje, que es el que vemos ahí en el video, se llama Camille Desmoulins. Él era un periodista, un escritor y un masón. La masonería era como una especie de sociedad secreta donde muchas personas hablaban de política, de arte, de literatura y obviamente hablaban de acabar con la monarquía y de instaurar un régimen democrático. Entonces, Desmoulins, que es este señor, él estaba aquí en esta plaza que se llama el Campo de Marte, incitando a los ciudadanos a tomarse las armas, porque él decía que era la única manera de derrocar un régimen absolutista y autoritario y que el pueblo era el único que debería gobernar. Entonces, por eso pronuncia esta frase que dice: ciudadanos, no hay tiempo que perder, el cese de la noche, perdón, el cese de Necker es la señal de la noche de San Bartolomé para los patriotas, o sea, es como la señal de que todo va peor. Esta noche batallones de suizos y alemanes tomarán el campo de Marte para masacrarnos, solo queda una solución: tomar las armas. Entonces, pues aquí está motivando a la gente a tomarse las armas porque ya había el rumor de que venían tropas desde Suiza y Alemania a restaurar el orden porque ya había muchos motines, muchas rebeliones, muchas manifestaciones en la ciudad de París. Entonces eso fue lo que hizo Desmoulins, decirles: vamos a tomarnos las armas
y vamos a derrocar este gobierno ilegítimo que lo único que quiere es seguir esclavizando y sometiendo al pueblo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos están mostrando aquí en esta parte de la película. Y entonces viene lo siguiente, y es que el pueblo pues no tenía armas, ¿no? Los únicos que tienen armas pues son los miembros del ejército, y es aquí cuando entonces el pueblo se lanza contra los almacenes de armas, los depósitos de armas, había varios depósitos como este, que había en un ayuntamiento o en una estación de policía, digámoslo así, y también se fueron a lo que hoy en día es un hotel que se llama el Hotel Nacional de los Inválidos. Este hotel había sido fundado por el abuelo de Luis XVI, Luis XIV, el que construyó el Palacio de Versalles, y era un hospital en realidad donde recibían a los heridos en combate en las múltiples guerras que tuvo Francia. Entonces por eso se le llaman así, el de los inválidos. Y estaba lleno de armas, ¿no? Entonces la gente se fue hasta allí y lograron sacar muchísimas armas y municiones, pero no tenían pólvora. La pólvora estaba en la prisión de la Bastilla. Entonces, por eso es tan importante ir a la Bastilla, porque ya el pueblo tiene las armas, pero le falta la pólvora. Ahora, aquí aparece este otro señor que se llama Danton, otro personaje muy importante que motiva al pueblo a participar en la revuelta. Entonces, aquí como ven, la gente sigue inconforme con la destitución de Necker, llega la Guardia Real a disolver esos motines, esas reuniones, esas manifestaciones que hasta ese momento eran más o menos pacíficas, y a replegar a toda la gente, ¿no? Están discutiendo, inconformes con la destitución de Necker, del ministro de Finanzas, y están además inconformes pues con el hecho de que vengan tropas extranjeras a invadir el país para apoyar al rey. Entonces, este es como el primer ataque que se da. Y aquí está el señor Danton en el club de la cordialidad, y allí es como una especie de, digamos, un club social donde se reunían muchos intelectuales y muchos políticos de la época. Y desde allí, entonces, ellos desde París se comprometen a acabar con la tiranía y a crear lo que ellos llamaron una Guardia Nacional Popular, es decir, como una especie de policía o de ejército del pueblo que combata a esos ejércitos extranjeros que quieren invadir al país, más la tropa real que estaba ahí ya en París. Entonces, Danton es uno de los que propone que cada hombre sea voluntario en ese ejército popular y que se lancen entonces a tomar las armas para poderse defender contra los ejércitos usurpadores del extranjero y contra la propia Guardia Real. Entonces, eso es lo que están haciendo acá. Voy a adelantarme. Listo. Y mientras tanto, entonces, ¿qué pasaba? Entonces, la gente se fue a la prisión de la Bastilla. La Bastilla era una antigua fortaleza militar medieval que se había convertido en prisión y donde estaban, donde habían sido durante muchos años prisioneros muchos de los enemigos del rey. Entonces, por eso la Bastilla, fíjense, esa fortaleza estilo medieval, que era, repito, en ese momento una cárcel, una prisión, esa prisión era eso, el símbolo de la monarquía. Y tomarse la Bastilla no solo era para robarles la pólvora que tenían ahí los soldados y con eso cargar todas las armas que ya tenían, ¿cierto? Ya tenían las armas, pero les faltaba la pólvora que estaba acá, sino también era como una forma de derrumbar el símbolo de la monarquía, el símbolo del autoritarismo, del despotismo. ¿Listo? Entonces vemos aquí al pueblo a las afueras de la Bastilla. Y la Bastilla en ese momento estaba dirigida por este señor que se llamaba Bernard René Jordan de Launay, creo que se pronuncia, y él es el que pues tiene que dirigir este momento crucial de la historia porque él está a cargo de estos soldados, eran más o menos unos 100 soldados, muchos de ellos de los heridos de guerra, no tenían muchos prisioneros en ese momento, uno creería que en la Bastilla había mucha gente, no, eran como 7 personas las que había ahí, en realidad, y pues obviamente al tomarse la prisión pues los liberaron a ellos, pero repito, más que liberar a los prisioneros y más que acabar con ese símbolo, era sobre todo robarles la pólvora,
¿no? Entonces, bueno, este es el señor Launay y él está hablando con unos negociadores. Quiero que se fijen en que los negociadores tienen esta escarapela como este escudito pegado en el pecho y representa el símbolo de Francia, ¿no? Está el rojo, el azul y el blanco, que se convierten después en los colores de la bandera de Francia, ¿no? Esa es una escarapela como un símbolo que ellos tomaron de la revolución. Listo. Entonces, aquí están en una negociación donde este comité negociador está como tratando de llegar a un acuerdo para que no se escale la violencia, pero básicamente no logran ningún acuerdo. Voy a adelantar. Aquí siguen en la negociación, pero mientras ellos negocian y toman vino y demás, afuera las cosas seguían y seguían escalando en violencia, porque la gente estaba aquí reunida más o menos desde las 10 de la mañana y eran las 3 de la tarde y no les daban ninguna respuesta de la negociación, y entonces la gente empieza a buscar la manera de entrar. Recuerden que esta es una fortaleza militar y pues que, digamos, para la gente cómo entrar a esta fortaleza es muy difícil. Y entonces el pueblo, los ciudadanos que están protestando, empiezan a buscar la manera de entrar. En ese momento, ellos pensaron que les hacían señales para entrar, pero en realidad los soldados les estaban haciendo señales, era de que se retiraran, ¿sí ven? Avanzan en vez de retroceder porque entendieron mal. Y entonces aquí algunos se logran, fíjense que la prisión tiene este pozo, ¿se acuerdan que hablábamos eso cuando hablamos de los castillos medievales? ¿Sí ven? Había un foso y entonces era como el que impedía la entrada directamente a la prisión. Pero bueno, en este momento algunos se logran infiltrar y de esa manera entonces logran entrar hacia la puerta principal, que es acá, y cortar las cadenas de la puerta para abrir, bueno, aquí desafortunadamente hieren a un señor, pero logran tumbar la puerta, o tumbar no, abrir la puerta principal, el puente levadizo, ¿cierto? Y es ahí entonces cuando entran todos estos ciudadanos armados, se calcula que eran más o menos 1000 personas. El comité negociador nos intenta detener, pero obviamente ya no había nada que hacer, la gente estaba ya en su límite. Y es entonces cuando los soldados desde la terraza deciden disparar. Empiezan a disparar inicialmente con los fusiles y ahí empiezan a caer las primeras víctimas dentro del pueblo. Y más adelante empiezan a disparar propiamente los cañones también contra el pueblo. Entonces, esto pues fue una verdadera masacre porque, bueno, de 1000 personas murieron, más o menos se calcula que unas 100, y pues no era, digamos, no solo las personas que murieron por los fusiles, los cañones, sino también en los enfrentamientos directos que se dieron más adelante con los soldados. Aquí es cuando están lanzando directamente los cañones contra el pueblo, pero ya no había nada que hacer, por más que los estaban atacando, el pueblo seguía valiente, no se dejó amedrentar y a pesar de los heridos y muertos, siguieron avanzando y finalmente entraron a la prisión. Y además aparece esta parte, quiero que la miren. Estos son la guardia, parte de la Guardia Real. Y entonces aquí ya la gente dijo, hasta aquí llegó la revuelta, estos llegan a hacerle refuerzo y ayudar a los que están dentro de la prisión. Pero miren lo que va a pasar. ¿Sí ven? Estos soldados de la Guardia Real, en vez de unirse a los otros soldados y a los guardianes de la prisión, se unen al pueblo. Y por eso todo el mundo se les lanza a abrazarlos, porque el ejército, esta parte de los soldados, se unen a ellos. Y por eso ya al final de la tarde, 5:30 de la tarde,
ya no había nada que hacer, ya las cosas estaban prácticamente perdidas, y aquí entonces los que quedan adentro mandan una carta de rendición. Ellos dicen, listo, nos damos por perdidos, ya no tenemos nada que hacer, nos rendimos, y entonces ahí sí se terminan de tomar la prisión, salen los pocos soldados que quedan, sale el propio director de la cárcel, y al final, quiero que vean, es que estoy adelantándolo, bueno, aquí está el rey, no, acá. Ya para la noche, entonces, aquí la gente está celebrando porque se han tomado la prisión, y aquí hay un detalle particular, miren, esta cabeza aquí ensartada en una lanza, es la cabeza del director de la cárcel. Lo acuchillaron y lo decapitaron, y a él y a 3 soldados más los mostraron así sobre unas lanzas como símbolo de lo que habían logrado. Mientras tanto, ¿qué pasó? El rey se entera esa noche de esta revuelta, y fíjense estas palabras finales que dicen acá. Aquí le están informando. Esa partecita final donde dice, no es una revuelta, es una revolución. ¿Por qué es tan importante esa frase? Porque es que, vuelvo y les digo, no se trata de un simple paro, de una simple huelga, de una simple revuelta. Es una revolución completa, porque este día empieza todo y va a haber muchos acontecimientos más que después veremos, pero que va a cambiar toda la estructura económica, estructura política del Estado francés, y que va a representar una ruptura total con lo que se venía desarrollando hasta ahorita con las monarquías absolutistas, y es lo que va a dar paso con el tiempo y después de muchos otros cambios a las democracias y las repúblicas actuales. Entonces, termino acá con estas diapositivas. Entonces aquí, bueno, hablábamos de Danton, uno de los agitadores de la revuelta en París. Aquí de pinturas, obviamente en esa época no había fotografías que retratan cómo se vivió la revolución. Otra pintura. Fíjense que los escenarios que hicieron en la película son muy parecidos. Aquí la llegada de la Guardia Nacional. Al siguiente día la Guardia Nacional eligió como general de esa guardia a Lafayette. Este general Lafayette va a ser muy importante porque este señor o sea, para mí es uno de los personajes más interesantes de la historia mundial, porque él, antes de venir aquí a dirigir la Guardia Nacional Francesa, ya había participado en la independencia de Estados Unidos, tema que tenemos pendiente y que veremos después, pero ya Estados Unidos era un país independiente, y este señor había estado en ese hecho crucial y luego llegó a Francia para este otro hecho crucial. O sea, él estuvo en 2 de los grandes hechos más importantes del momento, que fue la independencia de Estados Unidos y luego la Revolución Francesa. Aquí el director de la prisión, aquí está una representación de su cabeza, lamentablemente, Luis XVI y su esposa, que después veremos qué pasó con ellos. Y miren lo que pasa al día siguiente, ¿no? A las 8 de la mañana del 15 de julio, un día después, en el Palacio de Versalles, en el momento de despertar, el duque, que lo levantó, le dijo, pero le informó sobre la toma de la Bastilla, y Luis XVI preguntó, ¿es una rebelión? No, señor, no es una rebelión, es una revolución. Y efectivamente de eso se trató la Revolución Francesa. Bueno, chicos, entonces, el ejercicio para desarrollar con base en esta actividad va a ser algo que sé que les va a gustar, y es que ustedes se van a inventar o una canción o un poema, o van a interpretar con la flauta, los que quieran, el himno nacional de Francia, que se llama La Marsellesa. Entonces, si es una canción, yo sé que a algunos de ustedes les gusta componer, de pronto tienen esa facilidad porque son de los que les gusta el hip hop o el rap. Entonces, inventarse un pequeño estribillo relativo a la toma de la Bastilla, o si ustedes son buenos para hacer poemas, un poema de media página más o menos hecho por ustedes, exaltando lo que pasó el día de la toma de la Bastilla, o
los que se les facilite, porque les gusta la música y tienen facilidad para ello, en internet usted encuentra las partituras y las notas musicales para flauta de la Marsellesa. Entonces hace un video interpretando esto. De cualquiera de esas maneras, usted va a expresarme como una especie de apoyo a lo que pasó ese día, a exaltar la lucha de estos trabajadores, de estos artesanos, de estas personas del pueblo, que sí, yo sé que fue de forma violenta, que sí, que los hechos aquí que ocurrieron fueron duros y difíciles, pero que en últimas lo que hicieron lo hacían con un objetivo noble, y era luchar por sus derechos, luchar por un país más justo, más equitativo, más igualitario, donde no siguiera existiendo la explotación, la desigualdad, y por esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad que fueron los que motivaron a los franceses. Entonces ustedes escogen o una canción o un poema o interpretar en la flauta o en otro instrumento, si usted tiene esa posibilidad, una parte de la Marsellesa, que es el himno nacional de Francia. Con esto me despido, chicos. Un abrazo a todos, que estén muy bien.